Buenos días, gracias por acompañarnos este 25 de noviembre del 2022 en esta nuestra teleclínica número 29 de la Sociedad Venezolana de Infectología, que llegamos a ustedes gracias al invaluable apoyo y camino que nos ha mostrado todo el equipo de telemedicina. Estamos muy agradecidos por ello, por enseñarnos desde la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las sombras, y estamos venciendo las sombras no solo desde el punto de vista presencial, sino también en línea. Y hoy tenemos una teleclínica de lujo, con invitados de lujo que ya lo están viendo en cámaras, y vamos a hablar de desastres naturales y cambio climático, sobre todo de la perspectiva epidemiológica y de salud pública. Tenemos de invitados dentro del temario el doctor Alejandro Rísquez, que va a hablar de generalidades de los desastres de salud pública. El doctor Alejandro Rísquez es médico, pediatra, epidemiólogo, jefe del Departamento de Medicina Preventiva Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, igualmente miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, de Pediatría, de Salud Pública, y posteriormente va a hablar el doctor Mariano Fernández Silano, que es médico epidemiólogo PhD, director del doctorado de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, e igualmente, bueno, es el jefe. Yo estoy haciendo el doctorado con muchos médicos eminentes que estamos haciendo el doctorado y estamos agradecidos por ese espacio que nos están abriendo desde la casa que vence las sombras de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Y él va a hablar, el doctor Mariano, de cambio climático y su impacto en la salud pública. Y finalmente, el doctor Luis Echezuría, que es médico pediatra epidemiólogo, igualmente de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, es director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud y que igualmente está haciendo un trabajo bien importante desde el punto de vista de epidemiología y como director médico en Salud Aruta, y realmente estoy agradecido que los que estén presentes. Luis Echezuría va a hablar de riesgos para la salud antes y durante y después del desastre. Y bueno, hago una breve introducción porque definitivamente lo más importante de esta teleclínica va a ser lo que ellos van a hablar. Entonces, sin más preámbulos, le dejo con nuestro primer invitado. Listo, Alejandro. Gracias, Manuel. Nuevamente, muchísimas gracias a todo este gran equipo de Telemedicina, quienes han hecho posible no solamente esta transmisión del día de hoy, sino permanentemente nos mantienen con una educación médica continua que nos permite realmente interactuar científicamente de la mejor manera posible. Entonces, gracias, Manuel, por invitarnos y convocarnos a esta reunión. Yo creo que el tema es un tema de primer orden, tanto para la salud pública como para la humanidad en sí misma. Adelante. Tienes que darle tú, Alejandro. Sí, pero no se mueve. Vale. Ok. Entonces, lo que me corresponde hoy, voy a hablar una serie de definiciones, voy a hacer un acercamiento en por qué la salud pública juega un papel fundamental en el abordaje de los desastres. Aquí tenemos imágenes, la agenda que les pienso tratar. Primero es eso, la parte de definiciones, luego vamos a hablar sobre la magnitud y la trascendencia de los desastres desde el punto de vista de la salud pública mundial. Vamos a hablar de un tema que probablemente nuestro amigo Luis Echezuría y Mariano van a extenderse, que es la gestión de riesgo. Y por último, unas breves ideas sobre Venezuela ante estos peligros de desastre. Tenemos aquí una imagen muy reciente, que es muy conmovedora, de una población muy cercana a Caracas, Las Tejerías, que ocurrió ya hace prácticamente un mes y medio, donde hubo una destrucción total de una población. Vimos cómo más de 700 unidades habitacionales fueron derruidas, más de 54 muertos y muchos desaparecidos. Y tenemos estas imágenes. Lo importante de estas imágenes, más allá de lo escandalosa que resultan a la imagen por el sufrimiento humano, vemos entonces cómo la salud y lo que llamamos el concepto de salud, vemos que el ser humano es un ente biopsicosocial, y estas imágenes en un entorno difícil y vulnerable entonces, sacan lo mejor y lo peor del ser humano en cuanto a sus cualidades. Y tenemos, por ejemplo, heroísmo, ¿verdad? Sufrimiento, migración, desplazamiento angustioso, necesidades y indudablemente también en muchos momentos también alegrías de reencuentros con supuestos desaparecidos y la salvación de algunos de ellos. Por lo tanto, la salud pública, que es una función de Estado, involucra a los gobiernos y a toda la sociedad e implica la responsabilidad social de atender y transformar la salud desde la perspectiva de interés colectivo de toda la población
y por supuesto como un bien público. Esto es importante entenderlo porque es aspectos definitorios y de doctrina. Y fíjense que ya dentro de las obligaciones de las funciones de la salud pública, una de las funciones esenciales, la número 11, es la reducción del impacto de las emergencias y los desastres en salud. O sea, ya está categorizada como una de las funciones más importantes y esenciales. ¿Por qué? Porque los desastres de la salud pública van agarrados de la mano. La doctrina, las herramientas y todos los principios de la salud pública, que fundamentalmente están basados en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, van de la mano con la gestión de riesgos para desastres, los cuales tienen una serie de conceptos que yo quisiera revisarlos con usted el día de hoy para darles un preámbulo a cómo debemos actuar y cómo debemos realmente accionar ante la posibilidad del suceso. La salud pública desde el punto de vista de disciplina, lo que enseñamos nosotros, los que nos dedicamos al área de la enseñanza, es que es el arte y la ciencia de prevenir enfermedades, promocionar la salud, prolongar la vida a través de esfuerzos organizados de la sociedad. Aquí tiene la Organización Mundial de la Salud y es una ciencia y un arte integral, multidisciplinario, que luego en la sinergia se vuelve transdisciplinario, intersectorial, institucional y puede ser comunitario y así funciona. Y en este abordaje del proceso de salud y enfermedad, ¿cómo podemos proteger y mejorar la salud de la población? Vemos en la parte de abajo, en el enfoque, que nos ocupamos realmente de la producción social de la salud. ¿A través de qué? De la promoción de la salud, que el impacto sobre la salud del colectivo es más o menos el 80% de la salud. Depende justamente de pensar en positivo y de promocionar los buenos hábitos, las buenas costumbres y todo lo que tiene que ver con alcanzar el óptimo grado de salud. Aquí vemos ya específicamente las formas de actuar de la salud pública. Podemos actuar sobre los determinantes sociales. Uno de los determinantes más sociales es el agua potable. Una población sin agua potable realmente difícilmente puede actuar. Una de las cosas que un salubrista, un sanitarista, como tradicionalmente nos llamamos en Venezuela, que nos dedicamos a la salud pública, sabemos que cuando hacemos un diagnóstico de salud tenemos que conocer todos los determinantes sociales para poder aplicar la promoción de la salud y garantizar esa salud óptima que tanto deseamos. Y luego identificamos factores de riesgo, identificamos factores protectores y procedemos entonces a la prevención, que es lo que todos harto conocemos como la vacunación, que tan exitosa ha sido también en esta última pandemia que estamos padeciendo de COVID-19. Y dentro de esos determinantes de la salud que definen la salud de la población, tenemos los socioeconómicos y culturales, los estilos de vida, el ingreso, el nivel educativo, aspectos culturales que tienen que ver con la salud y a veces no los consideramos. Por eso que la salud pública es intersectorial. Los ambientales, cómo manejamos los residuos sólidos, cómo manejamos los residuos líquidos, la cantidad del agua, la calidad del agua, la contaminación del suelo, la contaminación de los aires. Los biológicos, tenemos que conocer los aspectos demográficos de nuestra población. Así conocemos que en Venezuela el cambio rotundo demográfico ha sido realmente grande en los últimos 7 años. Se estima que alrededor de 6 a 7 millones de venezolanos han salido del país. Esto ha hecho que la población, ¿verdad?, no tenga las proyecciones que habíamos estimado y tenemos que replanificar una gran cantidad de cosas. Los factores genéticos de esta población quedan los más viejos, quedan los más pequeños. ¿Cómo vamos a actuar frente a esto? Y por supuesto, los servicios de salud. Todos estos son los factores que determinan la salud del colectivo. Cuando ocurre un desastre, puede actuar sobre todos los determinantes ambientales, puede destruir toda la infraestructura que tenemos para poder garantizar, ¿verdad?, el buen manejo del saneamiento ambiental, de las aguas potables, de la contaminación de los pueblos, de los suelos. Por ejemplo, estábamos escuchando en estos días que en este desastre de las tejerías se han presentado aquí en el Instituto de Medicina Tropical una gran cantidad de casos de histoplasmosis. Esto probablemente sea por se contaminó el suelo con grandes cantidades de excreción de los murciélagos y esto ha hecho que mucha gente esté contagiada en este momento y esté contaminada. Aquí tenemos los desastres que ocasionan en los estilos de vida, en la salud mental, en la forma en que nos relacionamos, en la forma en que vivimos la subsistencia. Todo esto afecta a la población y genera unos cambios en los determinantes que afectan definitivamente a la población. Y este último, que le agradezco al ingeniero Alex Chávez,
quien nos invitó y estuvo estos días en la facultad dando unas lecciones muy importantes sobre cómo abordar los desastres en los establecimientos de salud. Sabemos que los desastres producen un deterioro, un mal gasto y, por supuesto, destrucción de muchos servicios de salud, y esto indudablemente afecta directamente a la salud colectiva. Causalidad. Mi amigo Luis Echeverría, que siempre me acompaña, tenemos el esquema más sencillo que los médicos pensamos y los epidemiólogos pensamos, cómo explicamos que las cosas ocurren. Un huésped susceptible se acerca a un agente a través de un medio ambiente propicio y se genera una vía de transmisión. Cuando estamos en un sistema ecológico humano, hay un nivel de homeostasis o de equilibrio que entendemos. Sin embargo, cuando ocurre un desastre, cambia esa ecología humana y se produce entonces una distorsión que, por regla general, causa enfermedad y muerte. Entonces, vamos a ver cuál es la magnitud de la ocurrencia de estos desastres. Tenemos unas estadísticas mundiales muy interesantes. El mundo ya se ha generado sistemas de vigilancia importantes que nos demuestran claramente que han aumentado el número de desastres que ocurren de manera permanente, que en este periodo de 1 de cada 4 desastres ocurrió en América Latina y el Caribe, que han ocurrido más de 289.000 muertes y que los gastos han sido realmente muy altos, más allá del número de personas afectadas. Estamos hablando de 277 millones de personas que han tenido afectación directa en cualquiera de las áreas de la salud por desastre. Entonces, el tamaño, y aquí el que quiera revisar esto, tenemos la Federación Internacional de la Cruz Roja o de la Media Luna. Pueden ver ustedes cómo se hace un seguimiento permanente en todas partes del mundo. Y aquí aparecen algunos tipos de desastres muy conocidos. Los desastres son muchas veces causados por fenómenos naturales que no son realmente abordados de la manera adecuada. Tenemos en el Chad, por ejemplo, muy recientemente grandes inundaciones, en Nigeria grandes inundaciones, en África crisis de hambre por trastornos no solamente de sequía, sino también por problemas políticos, conflictos civiles importantes. En Cuba, el famoso huracán Ian, que causó un problema importante en la isla. En Uganda, por ejemplo, enfermedades de transmisión muy contagiosas, mortales, como es el virus del ébola. En Pakistán, nuevamente, inundaciones monzónicas, que son las que ocurren de forma estacional, y la crisis migratoria de México y Centroamérica. Entonces, estamos viendo que los fenómenos que pueden causar desastres son múltiples y tienen varias aristas. Aquí tienen otra forma de poder controlarlo. Pueden entrar en la página de PAHO y ven entonces cómo se hace un monitoreo permanente de otros peligros naturales que se están haciendo seguimiento. No son peligros naturales que finalmente causaron desastres porque no están las poblaciones preparadas para poder resistir y para tener la resiliencia de recuperarse pronto. Así tenemos entonces que desde el punto de vista del riesgo, se considera que más de 340 millones de personas viviendo en ciudades son altamente vulnerables a la posibilidad de los peligros que causen desastres. Estamos hablando de Latinoamérica y el Caribe. Vemos que el 53% de las pérdidas económicas globales fueron debidas al clima, a desastres relacionados con el clima, y estos fueron en Latinoamérica y el Caribe, y una cantidad de dinero realmente muy importante que podría implicar desarrollo y progreso en un momento dado si se utilizara para ese fin. Y entonces caemos nuevamente en el tema que realmente hoy es de suma importancia. ¿Qué llamamos desastre? ¿Cómo es la gestión de los desastres? Estas palabras que están aquí es importante entenderlas y definirlas para poder entonces abordar el tema de una forma más práctica. Tenemos primero el ciclo de gestión del riesgo, las acciones que se deben tomar. Estamos hablando de que se debe actuar antes, durante y después. Y cada una de esas tiene unas acciones muy específicas que seguramente nuestro amigo va a desarrollar: prevención, mitigación, preparación. Durante el caso, dar alerta, la respuesta, y después estar preparados con resiliencia para una rehabilitación rápida y una reconstrucción. Entonces, este es el ciclo: está el evento, la alerta, la respuesta, los ciclos de preparación y los ciclos luego de rehabilitación y reconstrucción. La clasificación del riesgo la podemos entender claramente como epidemiológicas que permiten conocer
donde el riesgo realmente es más alto o más bajo. Vemos que indudablemente cuando la probabilidad del fenómeno es muy alta y el impacto es muy alto, definitivamente es un problema que implica un altísimo riesgo. Igual al revés, si la probabilidad es muy rara y el impacto es muy bajo, entonces serían riesgos considerados, peligros considerados que implican un riesgo bajo. ¿Qué es un desastre entonces? Un desastre es esa situación que resulta de un fenómeno ambiental o causado por el hombre que llega a causar daños significativos de gran magnitud, pero que sobrepasan la capacidad de respuesta local. Es decir, que no hay capacidad en el sitio donde ocurre el evento para poder reaccionar y poder actuar de manera adecuada. Por eso es que las emergencias son perturbaciones que pueden ser manejadas con los propios recursos de la localidad o comunidades. Por ejemplo, este evento que ocurrió en el año 2012, la tragedia de Amuay, allá en Judibana, en el estado Falcó, una tragedia que ocurrió dentro de una empresa importante del país, la PDVSA. Ocurrieron una explosión de una serie de tanques importantes de combustible, que realmente fueron 9 y causó, ahí estamos viendo, una cifra elevada de muertos, 48 muertos, heridos 156, y una destrucción de prácticamente 1.600 viviendas. Probablemente en este caso fueron manejadas por los servicios de emergencia de PDVSA, que cuenta con esos equipos, por lo menos para ese momento contaba con la capacidad de poder actuar. Pero fíjense que estos dos, que ya los conocemos, la famosa y la desafortunada desastre de Vargas, allá en el año 15 de diciembre del año 1999, todavía hay dudas en respecto al número de víctimas. Vemos que alcanza cifras realmente importantes de 10.000 a 30.000 y produjo destrucción de una buena parte de la Guaira. Los desastres entonces pueden ser clasificados como generados por el hombre o naturales. Y aquí tenemos entonces, no voy a profundizar en cada uno de ellos, vemos que tenemos los desastres naturales clásicos más conocidos, como son las inundaciones, los deslizamientos, los terremotos, los huracanes o tifones, las erupciones volcánicas y muchos otros naturales. Los granizados, que eso no ha ocurrido aquí en Venezuela, que son eventos que están ocurriendo en más partes del mundo. Por ejemplo, los peligros tecnológicos generados por el hombre. Entonces tenemos aquí, son estos fenómenos que pueden llegar a causar desastres tecnológicos, como son accidentes radiológicos, accidentes de estos aviones que llevan múltiples número de personas, explosiones, incendios, accidentes químicos y otros. Y estos otros que muchas veces no los consideramos dentro de desastres, pero son desastres complejos. Estamos hablando de disturbios civiles, conflictos armados, guerras y refugiados, que generan situaciones que se hacen incontenibles y que requieren apoyo de otros lugares, como probablemente ustedes conocen está pasando en Venezuela. Así entonces tenemos otra forma de clasificar los desastres según su inicio y su duración: cataclísmico o agudo, o que son abruptos, y los duraderos. Cataclísmico puede ser un terremoto, dura pocos segundos, produce una gran destrucción, y duradero puede ser una sequía de varios meses o que produce una hambruna, por ejemplo. Entonces, el abordaje de estos desastres requiere tratamientos diferentes. Y así tenemos entonces, dentro de las definiciones de gestiones, estamos viendo que hay una serie de causas que, agrupadas, sumando y restando, pueden producir unos efectos. Esos efectos, de acuerdo al nivel de preparación o al tamaño de la amenaza y al tamaño del riesgo, puede producir eventos sin consecuencias, eventos con daños materiales o incidentes, eventos con daños a humanos en poca cantidad, pueden producir emergencias que hagan una movilización importante de recursos, o pueden generar desastres, que es cuando la localidad, el sitio donde ocurre el evento, requiere ayuda de fuera. Aquí tenemos entonces, esta laminita traté de hacerla de la mejor manera posible para explicarles rápidamente cómo es ese balance entre los peligros y amenazas, cómo se suman los riesgos, cómo aumenta la probabilidad y el impacto. ¿Cómo consideramos la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es la capacidad que tienen las poblaciones de poder tolerar o mejorar la capacidad de poder resistir un fenómeno natural, por ejemplo, un temblor. No es lo mismo el temblor que ocurrió en Haití que el temblor que ocurrió en México. El temblor que ocurrió en Haití, con una infraestructura muy débil, sin ninguna edificación antisísmica, vimos que produjo un número de muertes elevadísimo.
alrededor de 360.000 muertes en un terremoto del año 2010, que luego tuvo otras consecuencias aún más graves que se convirtieron en el desastre que tienen ellos con la situación de cólera que se reaviva una vez más 12 años después. O tenemos la capacidad de resiliencia, la población está consciente de los riesgos donde vive, dónde está parada, cómo va a actuar, cómo puede generar una alerta. Me cuentan ahorita unos amigos que viven en Naiguatá, aquí en el estado La Guaira, como este fin de semana, ante la alerta de la posibilidad de aumento del flujo de los ríos, de las quebradas de Camorí por las grandes lluvias, entonces ellos hicieron varios entrenamientos en la población y empezaron a silbar y a llamar para que la población se movilizara a los sitios más seguros. Entonces, una población resiliente, alerta y preparada probablemente va a sufrir eventos sin consecuencias o eventos con consecuencias menores. Cuando pasamos a emergencia, puede ser porque el fenómeno sea realmente muy grande y no tenemos capacidad de mitigación, y cuando ocurren desastres es necesario que todos estemos listos y preparados. Yo creo que esa es la misión que estamos aquí el día de hoy tratando de llevar este mensaje. Entonces, yo les hice esta fórmula tratando de hacerlo un poquito más cuantificado. Vemos entonces, uno, mientras que los peligros pueden ser naturales e inevitables, los desastres no son naturales, aunque son muy frecuentes, como vimos. Sí son prevenibles, es decir, podemos evitarlos o mitigar sus consecuencias a lo mínimo. Entonces tenemos disminución de la probabilidad de la ocurrencia, eso ayuda a que no ocurran los desastres. Si mitigamos el impacto, eso disminuye la posibilidad de que ocurra. Si aumentamos la probabilidad, eso hace ver, si disminuimos la vulnerabilidad, eso hace que tengamos menos chance, y si aumentamos la resiliencia, eso nos hace actuar mejor y podemos resultar en un mejor final. Entonces, hay otro tema que estoy seguro que mi amigo Luis y mi amigo Mariano van a tocar. Realmente, desastre implica peligro de epidemia, mas no implica epidemia. Hay que activar los sistemas de vigilancia epidemiológica para asegurarse de que no ocurre esa epidemia. Por último, no quiero dejar de decirles que esto se lo voy a dejar en lámina para no extenderme hoy, pero sí creo que las comunidades deben estar muy preparadas, las comunidades médicas, las comunidades de salud, las comunidades sanitarias y las comunidades generales. Por lo tanto, hay que recordar que los desastres pueden y deben evitarse. Hay que prepararse, reducir los riesgos y ser más resilientes. Venezuela, país maravilloso, hermoso, del cual estamos enamorados todos los que estamos aquí. Sabemos que tiene un mapa de amenazas importantes desde todo punto de vista, de terremotos, de inundaciones, de sequías con grandes quemas o incendios forestales de grandes dimensiones. Estos todos amenazas ante un país muy vulnerable, con una economía muy golpeada, un sistema sanitario absolutamente golpeado, realmente nos hace susceptibles a no poder responder ante estos peligros naturales que están permanentemente acechando. En Venezuela la pobreza, a pesar de que el último año aparentemente ha mejorado en cuanto a la pobreza económica, hay pobreza social que se mantiene elevada. Esto nos hace ver cómo ya tenemos muchos años en lo que llaman una emergencia humanitaria, donde un número importante de ONG y de instituciones internacionales atienden a más o menos 2,2 millones de venezolanos dentro del territorio nacional, más allá de los 6 millones de venezolanos que están fuera, y muchos de ellos también, millones de ellos están recibiendo ayuda internacional. Entonces, dejamos eso plantado ahí, dejamos estas ideas para su discusión. Si no aprendemos, como dice el futurólogo Alvin Toffler, si no aprendemos de la historia, nos vemos obligados a repetirla. Eso es cierto. Pero si no cambiamos el futuro y no vemos hacia adelante, nos vemos obligados a soportarlo, y esto podría ser peor. Hay que prepararse y atender. Muchísimas gracias una vez más por la invitación, en nombre de nuestra Universidad Central de Venezuela y el Departamento de Medicina Preventiva y Social. Excelente, Alejandro. Tremendo resumen sobre las generalidades de desastre, de salud pública, y definitivamente esto da pie para avanzar en la discusión. Ahorita nos va a continuar el doctor Mariano Fernández con cambio climático y su impacto en la salud pública. Buenos días. Antes que nada, mi agradecimiento a
a la Sociedad Venezolana de Infectología en la persona de Manuel Figuera y a la gente de SOS Telemedicina que hace posible esta transmisión. En el día de hoy, bueno, y que además agradecer que podemos estar juntos en una tribuna nuevamente, Luis, Alejandro y este servidor. Yo voy a hablarles del cambio climático. Fíjense ustedes que el cambio climático es considerada la mayor amenaza para la salud pública mundial del siglo XXI. La salud pública es y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos tales como las olas de calor, la sequía, tormentas, aumentos del nivel del mar, impactos indirectos como enfermedades de las vías respiratorias, las transmitidas por vectores, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua, la desnutrición y, por supuesto, los desplazamientos forzados y migraciones. Sin embargo, fíjense que es importante notar que el hecho de contar con un acuerdo climático sostenido es y será la herramienta más eficaz en favor de la salud pública en este siglo. El cambio climático es definido por los investigadores como la variación del estado del sistema climático terrestre que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos, como algunas décadas, hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Es decir, que el cambio climático va a depender de un sistema que es completamente dinámico. Esto puede afectar tanto a los valores medios meteorológicos como a su variabilidad y a los valores extremos que ésta puede alcanzar. Existe entonces desde el inicio de la historia de la Tierra, han habido varios cambios climáticos graduales y abruptos y se han debido a diversas causas como las relacionadas a los cambios en los parámetros orbitales, a las variaciones de radiación solar, a la deriva o al movimiento tectónico de las masas continentales, a los periodos de vulcanismo intenso, a los procesos bióticos o a los impactos de meteoritos. Tal vez la primera persona que habla del cambio climático dentro de los cánones que estamos precisando en este instante fue Brocker, un ingeniero químico marino en el año 75, cuando publica un artículo muy famoso en la revista Science titulado "El cambio climático, estamos al borde de un calentamiento global pronunciado", donde él alerta sobre el incremento de la temperatura terrestre debido a la acumulación de gases del efecto invernadero como consecuencia del trabajo humano. Es así como en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se define el cambio climático como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. A la actividad humana porque recuérdense que prácticamente en este instante se piensa que el 87% de todos los cambios que se encuentran en la atmósfera son debidos a, son antropocéntricos, antropogénicos, es decir, son debidos al hombre, a través simplemente de la acumulación de gases del efecto invernadero como parte o sumado a la variabilidad natural del clima que se observa durante los periodos de tiempo comparables. Hay una variación global del clima causando un aumento de la temperatura de la Tierra, lo que genera, entre otras, la subida del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares y algunas otras elementos que inclusive ya Alejandro nos ha mostrado, como estas lluvias extremas que estamos sufriendo en diversas situaciones geográficas en el mundo. En la actualidad se piensa que, bueno, como ya les había dicho, que el 97% de las causas de este fenómeno son explicables por modos de producción y consumos energéticos producidos por la actividad humana que incrementan el efecto
de los gases invernaderos. Estos gases entonces producen dos nuevos conceptos que tenemos que tener pendientes cuando se estudia el cambio climático, que son el calentamiento global y el efecto invernadero. El calentamiento global es entonces el aumento gradual observado y proyectado de la temperatura en la superficie terrestre como una consecuencia del forzamiento radiactivo provocado por las emisiones antropogénicas. Es decir, que el calentamiento global es el resultado de la subida de temperatura de la Tierra como consecuencia de las emisiones de los gases de efecto invernadero. El efecto invernadero, entonces, es un fenómeno natural y además beneficioso, ¿no? Se piensa que si no hubiera gases de efecto invernadero, la temperatura a nivel terrestre sería de menos 18 grados. Son esos gases los que producen entonces la posibilidad de que llegada a la radiación, el calentamiento debido a la radiación solar, esa parte de ese calor se conserve dentro de la superficie terrestre, disipando alguna parte. El problema está, entonces, es que el aumento de los gases de efecto invernadero están causando a nivel terrestre una acumulación. Entonces, estos gases que son el vapor de agua, el CO2, que es la principal amenaza, pero también el ácido nitroso, el metano y el ozono, y también algunos sulfuros, son los grandes involucrados, los grandes culpables del efecto invernadero. Pero no solamente eso, sino que se encuentran también algunos halocarbonados y otras sustancias, entre otras que contienen cloro y bromuro. Esto es más o menos de esta forma, ¿no? Existe entonces una capa atmosférica que produce, debido a la acumulación de gases, que produce o ha producido históricamente una acumulación de las radiaciones del Sol. Esta capa ha permitido entonces acumular, calentar y también un poco difundir, proyectar parte de ese calor. En este momento el problema que tenemos es que no logra disiparse el calor que se está acumulando a nivel de la superficie terrestre. Esto me traje estos gráficos que tiene la gente de la Organización Panamericana de la Salud, donde de alguna manera y con dibujitos nos muestran cómo está sucediendo este problema. Fíjense que hay entonces una acumulación de los contaminantes ambientales, sobre todo del CO2. Pero también, como les decía, hay otra gran cantidad de partículas que están conformando el problema. Esto hace que haya unos contaminantes atmosféricos permanentemente en producción. Esto lo podemos ver gráficamente aquí. Aquí ustedes pueden ver en un gráfico cómo ha ido incrementando a través del tiempo con una inflexión importante en los años 50, donde se hace abrupta la acumulación, sobre todo de CO2 como parte de los gases de efecto invernadero a nivel atmosférico. Como ustedes verán, el gráfico también permite observar quién está produciendo los gases y quiénes tienen entonces la mayor cuota de responsabilidad en la producción de todos estos gases. Pero esto es básicamente el problema que tenemos, una acumulación de CO2 que ha sido implacable con una pendiente muy abrupta. Estos componentes, estos componentes atmosféricos unidos con el ozono, se ponen en partículas
partículas que van de 10 a 2.5 micras, con un agravante. Las partículas de 10 micras pueden ser respiradas, pero las de 2.5 penetran ampliamente en el árbol respiratorio, pudiendo inclusive entrar al torrente sanguíneo, produciendo entonces problemas cardiovasculares y enfermedades respiratorias. En ambos casos pueden producirlas o exacerbarlas. Otro elemento es el aumento de la temperatura sobre la Tierra. Nuevamente acompañamos la gráfica con un gráfico, perdón, o sea, la imagen con un gráfico donde ustedes pueden ver también a través del tiempo el incremento de la temperatura media anual a nivel terrestre. Como ustedes verán, nuevamente la pendiente es abrupta. Y si recuerdan la lámina del CO2, verán que es prácticamente paralela. Es decir, no hay duda que ese incremento de CO2 está haciendo o está incrementando también la temperatura terrestre. Este aumento de temperatura produce incendios, produce cambios climáticos importantes que tienen como consecuencia, bueno, en primer momento, un aumento de los alergenos a través de polen, de moho, de arena sahariana que logra llegar hasta suelo americano y causa desplazamientos forzados, pérdida de bienes debido a los desastres naturales que se están presentando, como habíamos visto en la tesis en la presentación de Alejandro. Bueno, nuevamente a esto se le agrega, además de las enfermedades respiratorias, tenemos el aumento de las enfermedades relacionadas con el calor y el trauma psicológico que puede suponer ver su vivienda destrozada, perdido sus bienes y necesariamente migrando hasta un sitio distinto donde poder guarecerse. Si seguimos con estos desastres debido a estos desastres climáticos, debido al incremento de la temperatura, producen pérdida de la cosecha. Nuevamente, esta pérdida de las cosechas y los sitios donde pueden lograr los alimentos las personas producen las migraciones y desplazamientos forzados con el correspondiente trauma psicológico, la malnutrición que se agrega porque hay inundaciones y hay pérdida de los terrenos cultivables, hay producción de heridos, lesiones y mortalidad, y hay gran cantidad entonces de enfermedades también transmitidas por el agua, porque no podemos estar seguros de la salubridad del agua que se obtiene durante estas debacles. Otra consecuencia bien extendida es el aumento y extensión geográfica de los vectores y la alteración de sus patrones reproductivos, haciendo que haya un incremento importante en las enfermedades transmitidas por vectores. De esto vemos un incremento hasta de 3 millones de casos en los últimos años de dengue y malaria. Finalmente, hay lo que se llama una acidificación de los mares que perturba los ecosistemas, el micro y macroplancton queda lesionado, perdiendo la bioseguridad y produciendo entonces grandes perturbaciones en los delicados equilibrios marinos, donde los propios peces no van a encontrar alimento, y esto por supuesto va a potenciar los problemas de malnutrición y enfermedades de origen alimentaria y zoonótica que ya veníamos viendo con el problema del aumento global de la temperatura. En resumen, señores, tenemos muchas enfermedades debido a los problemas ocasionados, que pueden ser
como habíamos visto en las láminas, de manera directa o de manera indirecta, vamos a tener problemas de salud y de enfermedades. Ahora, visto este panorama tan dramático, lo que se nos plantea es, bueno, ¿qué vamos a hacer con el cambio climático? Existen y hay acuerdo a nivel internacional que hay dos maneras de actuar. Ya las mencionaba Alejandro, son la mitigación y la adaptación. Ambas persiguen reducir, la mitigación entonces es un esfuerzo para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Cuestión, por supuesto, que es difícil y quiero que quede en los oyentes el hecho de que disminuyamos en este instante las emisiones de efecto invernadero no van a frenar la mayoría de las consecuencias que esto tiene a nivel del clima en la Tierra, ¿de acuerdo? O sea, los cambios se verán a futuro. La mitigación es y debe ser vista como un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica y social. En este escenario, las peores previsiones también implican errores, enormes pérdidas económicas y grandes sacrificios por parte de las naciones, sobre todo, como siempre, para las naciones más pobres o poco desarrolladas. Creo que queda claro que el esfuerzo que se debe hacer es un esfuerzo de país, un esfuerzo de grupo cohesionado y organizado. Es por esto que múltiples movimientos nacionales e internacionales e instituciones multilaterales se movilizan en la búsqueda de acuerdos para mitigar el cambio climático. Tal vez una de las más importantes es la Organización de Naciones Unidas, que en este instante cuenta con 3 instrumentos importantes para trabajar en lo que se respecta al cambio climático. Una es las convenciones marco de las Naciones Unidas para el cambio climático, que la primera fue en el año 1977 y la última, da la casualidad, que fue hace un par de semanas en Egipto, que fue el COP27, es decir, el Congreso de las partes involucradas en el cambio climático. Los otros dos instrumentos tienen que ver con lo decidido o lo acordado en el protocolo de Kioto en 1995 y los acuerdos hechos en la ciudad de París en el año 2015. Todos ellos se han constituido en elementos legales, políticos importantes para que los países y las instituciones multilaterales puedan entonces negociar y de alguna manera pelear por una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. La adaptación, bueno, y como vieron, esta era la mitigación, ¿no? La mitigación que es el cambio. Pero, como ya les dije, la mitigación es difícil y lenta. Recuérdense, los sistemas climáticos cambian en décadas, evolucionan en décadas, por lo cual debemos adaptarnos definitivamente a lo que está pasando. Entonces, la adaptación se refiere a esta cantidad de ajustes en los sistemas ecológicos, sociales y económicos que van a hacer respuesta a los diferentes estímulos climáticos reales o que se prevén sus efectos e impactos. Se refieren en cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar los daños potenciales o para beneficiarse de las oportunidades asociadas al cambio climático. Esto incluye construir en mejores sitios, en sitios no declive, en sitios donde no tengan percance debido a cataclismos de tipo ambiental.
En términos sencillos, los países y las comunidades necesitan desarrollar soluciones de adaptación e implementar acciones para responder a los cambios climáticos que ya están ocurriendo. Ya nos los decía Alejandro, hay que prever, hay que organizarse para estar pendientes de dar una respuesta oportuna y contundente frente a los problemas que vamos a tener. Las soluciones de adaptación muchas veces adoptan formas y modalidades que van a depender de las comunidades, de las empresas, de las organizaciones, de los países y de las regiones. Es decir, que cada institución, cada persona, cada comunidad o grupo va a estudiarlo, analizarlo y tomar las medidas oportunas para poder mejorar los problemas climáticos. Es necesario entonces construcción de defensas contra inundaciones, establecimientos de sistemas de alertas tempranas contra ciclones, cambios en los tipos de cultivo para que resistan la sequía, el rediseño de los sistemas de comunicación, operaciones comerciales y políticas que puedan soportar entonces problemas de un cataclismo en algún momento determinado. Eso incluye a los sistemas sanitarios. Los sistemas sanitarios deben prever y tener construcciones a nivel hospitalario y de asistencia en sitios que no sean susceptibles a sufrir problemas por climas extremos. Claro, la cuestión es, bueno, esto es lo que va a hacer mi país o mi grupo o los políticos, pero ¿yo qué hago? Bueno, nosotros debemos exigir, participar y colaborar con los gobiernos, conocer los planes de mitigación, porque recuérdense que el éxito en la adaptación no depende de los gobiernos ni los políticos de turno, sino de la participación activa y sostenida de las partes interesadas. Como les decía, incluye las organizaciones, instituciones nacionales, regionales, multilaterales, internacionales, los sectores públicos y privados, la sociedad civil y las partes interesadas pertinentes, así como, por supuesto, una gestión eficaz y oportuna de los conocimientos. La adaptación a los impactos del cambio climático puede llevarse a cabo en regiones, sectores o niveles. Pero recuérdense, también es un problema particular de cada uno de nosotros. El primer paso es adaptarse al cambio climático, es comprender los riesgos locales y desarrollar los planes necesarios para enfrentarlos. Es decir, dónde vivo, cuáles son los peligros que yo tengo. Y, bueno, por ejemplo, la ciudad de Caracas se sabe que puede tener sismos, que puede tener inundaciones, problemas por lluvia. Entonces hay que prepararse para esas situaciones, estar pendiente de que esas situaciones pueden suceder. En el artículo que planteaba, que nos comentaba el doctor Figuera cuando nos presentaba del New England, ellos presentan esta lámina como resumen de las cosas, de las estrategias que hay que hacer, tanto a nivel nacional, tanto como estrategias en la casa. Entonces, bueno, hay que tomar, fíjense que las estrategias en la casa pasa por, entonces, estar preparado, tomar conciencia de los riesgos a los que estamos sometidos, consultar al médico de estar necesario, y en la parte de las estrategias a nivel de la comunidad, bueno, hay que incentivar las políticas fuertes en la cuestión climática, hay que colaborar con los programas de control de vectores y, bueno, así sucesivamente, muchos otros elementos que vienen dados y de alguna manera han sido mencionados en la exposición breve que acabo de realizar. Otro elemento bien interesante y pensando en la labor que cada uno de nosotros debe desempeñar es lo que tiene que ver con la huella de carbono. Esto tiene que ver con el rastro que los gases de efecto invernadero dejan en
durante las actividades humanas. Esto se conoce como huella de carbono, ¿no? Entonces, las organizaciones meteorológicas hablan de que puede ser muy importante tomar conciencia de que todas las actividades, nuestra actividad diaria, las actividades de las empresas, las actividades de la universidad, dejan una huella de carbono que puede o es susceptible de disminuir. Entonces, se apuesta al consumo responsable basado en los productos próximos, elaborados de forma sostenible y, bueno, mejor si es de un huerto urbano o de un huerto cercano, de granjas cercanas a las localidades. Es preferible el uso del transporte público, de la bicicleta o de caminar a tener todos y cada uno un solo vehículo. También se recomienda la compra de vehículos más respetuosos del medio ambiente, como vehículos eléctricos. Hay que hacer una disminución del consumo energético en las casas. Tanto, bueno, nosotros no tenemos problema de calefacción, pero sí de aire acondicionado, hay que usarlo con conciencia. Bueno, y así sucesivamente hay que luchar contra la huella de carbono, porque, señores, el problema es, tal como lo dice el señor Guterres de la Organización de las Naciones Unidas, seguimos siendo adictos a los combustibles fósiles. Por el bien de la salud de nuestras sociedades y del planeta, tenemos que dejarlos y dejarlos ya. Recuérdense que aunque lo dejemos en este momento, no vamos a lograr que el problema que tenemos vaya a cambiar por lo menos en las próximas décadas. Entonces, bueno, muchísimas gracias y recuerden su huella de carbono. Excelente. Bueno, una importante disertación de este punto del cambio climático y su impacto en salud pública, el doctor Mariano Fernández, y ahorita vamos a seguir con un riesgo para la salud antes y durante, después del desastre, que lo va a dar el doctor Luis Echeverría. Igualmente, dentro de las acciones que podemos hacer, ya que estamos haciendo esto desde el punto de vista digital, una de las acciones que pueden ahorrar consumo de energía es borrar todos los correos basura que uno tenga. Y uno puede decir, ¿qué impacto tiene eso? Claro, los servidores donde está toda esa información está consumiendo energía. Y esa huella desde el punto de vista de información tiene su peso en aspectos de consumo eléctrico. Sí, de verdad que quiero dar las gracias a esta prestigiosa institución, básicamente en telemedicina. No lo quise solo mencionar, inclusive puse dos ayuda-memoria ahí de dos cosas de software de medicina. Una para agradecerles ahorita y la otra la voy a dejar para el final. Y a las otras sociedades científicas donde han tenido la paciencia pues, de aceptarme como sus miembros, inclusive la Sociedad de Infectología, Pediatría, Salud Pública y esta casa que fue mía durante 25 años. El punto es, compañeritos, que un problema de salud pública se identifica bajo estos 4 adjetivos calificativos. Pues ya Alejandro comentó algo de esto, la magnitud que está dado por el número o el tamaño del problema, la trascendencia que suele ser el estigma o el valor social que una comunidad le da un problema. Pero yo voy a centrar mi explicación básicamente en la vulnerabilidad, que es la herramienta resolutiva con la que la medicina dispone para abordar el problema, y el riesgo, y le voy a dar un abordaje de probabilidad del daño, básicamente con el criterio estadístico, y no voy a complicarlo mucho con eso, pero sí voy a dar un mapeo general del. Hay muchísima bibliografía, pero muchísima, ya los compañeros lo mencionaron. Esto no es más que un ejemplo de que Naciones Unidas determinó una década para la atención de los desastres. Hay muchísimo material en relación a todo lo que representa. Y me centré en UPS y OMS básicamente para decirles que inclusive los desastres se clasifican en agua que cae lentamente pero mucho tiempo, como la lluvia, la que cae bruscamente cuando se rompe una represa, por ejemplo, son mecanismos, no se llaman fisiopatológicos, sino hidropatológicos, en cómo el deslave, agua que sube por inundación es distinto al agua que transcurre. Todos son unos detalles, porque si quieren profundizarlo, hay mucho material en este sentido.
Pero fundamentalmente lo que me comprometí con ustedes es que los desastres tienen tres fases. Las fases que debemos hacer antes, esto que estamos haciendo con ustedes aquí hoy, que es la prevención, la educación, la forma más sana y más sencilla de transmitir los mensajes. El durante el desastre es poco lo que se puede hacer, sin embargo se dan algunas orientaciones y donde somos unos grandes expertos pues en el después, que fíjense que Alejandro lo comentó, el 13 de octubre fue el problema de las tejerías y todavía estamos viendo y el 17 fue, 4 días después, el del Castán. Más sin embargo, esto es Caracas y esto lo dice la Corporación Andina de Fomento, donde ellos identifican que la ciudad de Caracas con sus 5 municipios y nos hablan de la población en riesgo. La población de Caracas en su totalidad está cerca del orden de los 3.5 millones de habitantes y el 56% de esa población, o sea, 1.900.000, está en condición de algún grado de riesgo. Ahí los tienen discriminados en sus distintos municipios, pero fíjense ustedes que Chacao, a pesar de su pequeñez y de su infraestructura, básicamente de complejidad de estructuras muy bien diseñadas, tiene una población de riesgo no despreciable. Esto ya se comentó harto, Alejandro pues le dio suficiente cabida en su espacio, que cuando se descompensa la ruptura pues del desenvolvimiento natural de una comunidad, eso se le llama desastre. Básicamente Figuera nos pidió desastres naturales, donde yo voy a entrar en el detalle, sin embargo se comentaron otros, pues Alejandro y Mariano, de los tecnológicos, los humanos, pero vamos a centrarnos ahorita en el aspecto de los desastres naturales y voy a hablar básicamente de la vulnerabilidad, porque conocemos la vulnerabilidad como lo más fácil, porque cuando pensamos en la vacuna, bueno, disminuye la vulnerabilidad por la vacuna, pero cuando no tenemos eso, la vulnerabilidad no es tan fácil y amerita otro enfoque por las consecuencias que trae, desde los problemas psicológicos y emocionales que ya hemos visto de los sobrevivientes, a básicamente las fallas más trágicas como son las muertes o las defunciones y los que quedan de algún grado de afectación, las víctimas o heridos que superan estos problemas. Pero más allá de eso, después de los desastres, suele haber escasez de alimentos. Los desplazados producen una gran descompensación tanto a los sitios donde van, pero también los aspectos que ya se comentaron de vigilancia. Ya conocíamos mucho la leptospirosis, por ejemplo, aquí hay un infectólogo, pero también ahora tenemos histoplasmosis y les voy a traer unas consecuencias nuevas de lo que son los nuevos enfoques de la vigilancia epidemiológica en los desastres. Bien, la parte médica siempre es importante, no es la más importante, solo en un momento determinado, pero en la parte de antes de los desastres sí tiene un peso bien importante y es una lucha siempre desigual entre un niño peleando contra un sumo, un luchador japonés de este tipo, porque los desastres naturales tienen una particularidad que finalmente voy a cerrar con una frase de este tipo. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que contemplar, donde fundamentalmente, ya se comentó, que los desastres no producen epidemias, pero sí pueden descompensar las situaciones del ambiente para que se produzcan brotes o situaciones de un mayor número de casos por alguna cosa, sobre todo cuando fallan los servicios de agua fundamentalmente para la higiene de las manos, de los alimentos y personal en general. El punto es que visto así, y no tengo el tiempo, o quisiera más bien dedicar el tiempo para las otras cosas, porque ya esto se planteó, en la mitigación y en los preparativos. En esto hemos hecho bastante, y quiero hacer valer la condición de que hubo que cambiar un esquema muy básico del principio del problema, de lo que era que se llamaba defensa civil, cambiarlo a protección civil. Parece una tontera, pero eso implicaba que la defensa era más que la gente estaba pasiva y con protección la gente tenía acciones más proactivas. Más sin embargo, pues ahí están todos los aspectos de mitigación, se han hecho cosas, tal vez no se han hecho suficientemente o quisiéramos que se hicieran más en profundidad, pero los preparativos también, pues en los simulacros nos hemos quedado muy atrás, sobre todo hemos hecho enfoque en sismo, y desafortunadamente o afortunadamente ese no es el problema,
porque pensamos que es verdad que los sismos no se pueden predecir, pero lo que sí nos dicen los que saben de esto es que mientras más tiempo ha pasado el último sismo, estás más cerca del próximo. Entonces, el próximo sismo, yo no sé cuándo va a ser, pero el otro que bastante que tuvimos en Caracas fue en el 67, eso nos hace reflexionar que tenemos que prepararnos, lo que dijo Alejandro, y Mariano le dio especial énfasis, es que tenemos que ser, perdonen que la lámina no se ve bien, pero más en detalle la pueden ver después, que ahí vienen muchos componentes unidos, el emocional, el político, nos que guste o no abordarlo, de procesos tácticos de preparación, de investigación. Pero esto, yo no voy a explicar esta lámina, solo les voy a hacer un resumen de que esta magna casa de estudio, a través de la Facultad de Arquitectura, porque siempre nos vemos en el cuadradito de la parte médica, unos días antes, parecía que eran adivinos, hicieron una cuestión comunitaria del abordaje de los riesgos, e inclusive hay rades de lo que se empezó y de lo que los barrios han desarrollado sin ninguna estrategia técnica, científica, viviendas autoconstruidas sin ningún criterio que representan un riesgo importante. Ya después voy a profundizar. Más sin embargo, quiero hacer notar aquí la penúltima línea, que es que los estudiantes en la ley del ejercicio del servicio comunitario hacen sus actividades igual que en medicina. Los estudiantes de arquitectura han hecho su parte. Lo que pasa es que la facultad y la universidad tienen la condición de dar la respuesta total, sino de dar una asesoría, una orientación, que es donde está la función académica y docente pues, de esta casa. Más sin embargo, ahí están las cifras de 2.300 familias que aún permanecen en esta situación y menos de la mitad han sido asignadas cuando este desastre tuvo ya algunos años. Es decir, son reflexiones, esto está publicado, esto no son hallazgos míos ni que fue una entrevista secreta. Y cambiando el canal, vamos a entrar ahora en ingeniería, que es otra de las facultades muy comprometidas. Han hecho estudios de profundidad de los barrios y de su resiliencia y de su enfoque de riesgo. Y ustedes ven aquí, compañeritos, voy a resumir esta lámina también, que es muy antipática, por cierto, pero es para decir que los ranchos existen desde 1902, 1903, como que se describen históricamente. Pero fundamentalmente en 1949 empezó a notarse un poco más, pero eran como refugios que tenían los pobres para trabajar en la ciudad, como una transición de la posterior ola al tsunami de ruralización que tuvo la ciudad capital. Más sin embargo, si quiero que recuerden esas cifras de que en 23 años, de 400 hectáreas que ocupaban los barrios marginales, pobres, o los barrios de rancho, como lo denominan ellos, pasaron a 2.400, se triplicó de 700, el área que ocupaban 700 hectáreas a más de 4.000 hectáreas. Y el impacto no solamente en el territorio que ocupan, sino en los habitantes o los residentes propios, que se hablaba de un número muy significante de 100.000 unidades a 4.1, el promedio nacional del INE en ese año, ¿verdad? Menos de 300.000 habitantes se pasan a casi 600.000, después se ocupan a básicamente más de casi 700.000, 682.000 habitantes con casi 3.000 hectáreas. Si tú cierras los ojos, te imaginas un hato de 3.000 hectáreas, una cosa muy grande, caen muchas vacas, por la forma en que se determinen, pero en una población humana concentrada, ahí donde está el riesgo, donde después voy a hacer un poquito más de detalle en este sentido. Ellos hablan de que más del 50% de la población de Caracas vive en un grado de riesgo, como vimos con estas tormentas, que afortunadamente y gracias a Dios no tenemos huracanes, pues, para como Ian, como presentó Alejandro, y yo también voy a hacer un comentario ahí. Sí hemos hecho, y en el antes también, pues, el cambio de la ley, que ya les comenté, pero también la ley de los consejos comunales. Es decir, se endosó la gestión del riesgo a la comunidad, nos guste o no, eso está vigente. Tenemos que engranar de alguna manera los políticos, los técnicos, los académicos, tenemos que buscar fórmulas que básicamente fortalezcan la respuesta comunitaria en relación a los riesgos o las amenazas entre las condiciones que realmente tiene la ciudad, que no estamos en Doha, no es Qatar, ni es una ciudad plana, tenemos unas particularidades, y aquí tenemos unas amenazas
donde quiero hacer énfasis en las últimas líneas rojas, de que por compromiso que la ley obliga a que el COPLAR tiene que hacer la garantía, la estimulación, la sensibilización, la coordinación, la planificación, pero sobre todo la última letra roja, que es la contingencia y los simulacros. Compañeritos, la verdad es, y la reflexión es, que tenemos que hacer esto con más énfasis. Esto debe ser incluido en los pensos de estudios escolares, o sea, desde primaria, secundaria y con énfasis en universitarios en distintas disciplinas, incluyendo las ciencias actuariales, que son poquiticos, parecen una especie en extinción, pero tienen su contribución aquí. Esta parte de los vulnerables, pues, se ha abordado muy deficientemente, y el enfoque de riesgo también, como vamos a demostrar hoy. Sí se ha hecho, y vuelvo con la ley, porque son los patrones que en los programas son los que nos obligan, la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que en su fundamento habla de cambiar infraestructura y servicios, y que con el tiempo eso era muy costoso, es bastante borroso. Yo no soy ingeniero, pero eso es lo que me dijeron aquí en la facultad, que además los recursos no alcanzaban, y después solo quedó como una visión de barrio nuevo, barrio bonito, que era darle pintura a las comunidades. Una parte que fue muy distinto a la misión de las viviendas, que era construcción. Este era para la modificación, obviamente que cuesta mucho, y como dijo Mariano, en el tiempo. Eso es lo que nos hace ver que ahorita estamos en una gran ansiedad, sobre todo que tuvimos 3 tormentas, si se quiere, de una intensidad, que nos dan todos estos problemas que voy a presentar en detalle un poco más con ustedes. Pero Alejandro lo mostró en Cuba, esto es Florida. En Florida tuvo una especial particularidad, y aquí es donde quiero resaltar la parte de la vigilancia, de que conocíamos y compartíamos con los panas infectólogos, que es la leptospira, leptoplasmosis, no sé qué. Compañerito, aquí hubo, gracias a la vigilancia, un llamado a que hay un aumento inusitado de casos de la bacteria come carne, que la ven ahí, el virus vernículo. No sabemos por qué, pero gracias a la vigilancia, o sea, en pocos días se duplicó la mortalidad de todo un año, y el número de heridos también. Es decir, la importancia que tiene la vigilancia epidemiológica en su aplicación para el periodo después de la epidemia. Voy a entrar en los deslizamientos, y que fueron tan importantes de que ameritó de que las cadenas internacionales de noticias, como la cadena alemana DW y CNN, vieron qué hacer con esto como una noticia, porque quiero que vean esas casas que están en el cuadrante inferior izquierdo y en la parte derecha, de que eran viviendas que tenían 40 y 50 años establecidas, o sea, más de medio siglo, que la gente vivía así, y no es que qué bueno, sino al revés, demasiado duraron, porque estaban en las bases de una ladera. Esto es no más que esa misma casa que está ahí, también de 42 años, nos dijo la gente de abajo de servicios sociales, trabajo social, perdón, la Escuela de Trabajo Social. La calle Carabobo cotiza de hace muchísimos años, aparte San Martín abajo, el 23 de enero, con un derrumbe de un número de casas importante, de casas que tenían mucho tiempo establecido, pero un detalle ahí es que las casas se derrumban poco a poco y permitió salir, y no tuvimos la desgracia que son casas que cayeran bruscamente, como el caso de un sismo. En este orden, pues, y aquí también quiero entrar en el detalle de que otras áreas de Caracas fueron afectadas, la ya conocida la carretera vieja Caracas-La Guaira, donde Manuel hizo lugar, por cierto, y donde están otras partes como las tejerías, y quiero hacer un énfasis ahí, porque quiero, al final les voy a presentar los 2 episodios. Más sin embargo, Alejandro me ayudó un poco con este sismo de Haití, que ha hecho otras comparaciones, el sismo de San Francisco, California, con otra comunidad, y obviamente lo que difiere, no les voy a leer eso, déjenlo para ustedes, pues yo se las resumo después, en el sentido de que el terremoto de Haití del 2010 fue muy particular, y vean que fue de 7.3 grados de magnitud, pero fíjense el de México 11 años después, que tuvo más o menos la misma magnitud, pero yo no los voy a hacer leer eso, yo les hice de pan aquí una lámina resumen para ustedes. Fíjense, el lado izquierdo está el de Haití, que fueron 220.000 defunciones contra las 6.000 defunciones de México. Es decir,
37 veces más letal fue el terremoto en Haití que el que fue en México. El número de heridos también fue 10 veces superior en Haití. Y entonces aquí no podemos dejar de lado que de las estructuras de salud diseñadas o del pueblo, para la comunidad, 371 unidades de atención médica, 59% se deterioraron, que involucró por hospitales, edificios gubernamentales. Y aquí se rompe otro aspecto mágico religioso que siempre pasa cuando hay un evento de este tipo. La gente se va a las iglesias, razones naturales, y entonces un santo que prevaleció, que no se destruyó, una parte de la iglesia. Aquí hasta la catedral se cayó. Es decir, la magnitud de que cómo fue el impacto y cómo eran las viviendas, porque el problema está en que el número de damnificados, las viviendas que se conclusionaron, la población afectada, lo que difiere en el mismo evento, o sea, un mismo evento con 2 grados distintísimos que ya vimos en muertos y heridos, solo por nombrar 2, de que lo que da la diferencia aquí es la vulnerabilidad, que México tiene una menor vulnerabilidad que la que tienen los pobres haitianos, que hasta construyen con arena de mar, y eso son otros detalles pues, que ingeniería nos dio, pero no es el momento. Solo para nombrar, así como el pan Alejandro le trajo una fórmula, yo también se las traje, donde el riesgo es probabilidad, donde básicamente no tienen que memorizar eso ni nada. Vean la última línea roja, que dice que lo que sí sabemos es que nosotros no podemos, como humanos, influenciar en la lluvia que cae, ni en los sismos que van a aparecer, cómo se va a mover la Tierra, pero sí podemos aumentar nuestra vulnerabilidad, bajar la vulnerabilidad, aumentar nuestra resistencia. Las 2 imágenes inferiores hablan desde la derecha, es donde está el Castaño, que bajó mayor cantidad de agua, miren el volumen de agua donde le llega a la persona, a la cintura, a la que cayó en las tejerías. Más sin embargo, acá en otro detalle, la parte superior es de que un hospital de aquí mismo, Guatire y Guarena, se afectó, o sea que no solamente son las viviendas, sino las estructuras de salud, el hospital específicamente de Guatire y Guarena. El detalle está, y ahí está lo que decíamos antes, esto está en Google, y esto no es ningún mapa científico de aquí de ingeniería, esto está en Google al libre, que esto es la tejería, de casi como la Iguatá sabíamos de cómo era su cono de desagüe, su delta, por decirlo de una manera, y fíjense que está en amarillo, que se recomienda no construir, y ahí se desarrolló un pueblo que inclusive tenía estructuras gubernamentales, había fábrica, por eso el gran número de muertos, porque ya Alejandro comentó, yo voy a hacer énfasis también en eso, y abajo está en una forma de fotografía, pero es el mismo gráfico. Lo que quiero resaltar aquí es que el mismo evento, así como el terremoto, con diferentes resultados, como con el terremoto. Fíjense que en la parte izquierda está la tejería, donde los escombros, lo que cayó, lo que bajó, lo que arrastró el agua, el deslave, fue materia vegetal y barro. Mas, sin embargo, los castaños, compañeritos, bajó no tanto barro ni vegetal, sino piedras, rocas inmensas, rocas del tamaño de un carro, y vean ustedes la diferencia en las defunciones, que en la tejería hubo 54 defunciones, con casi el mismo número de desaparecidos, y vean el efecto de los castaños, que fueron 4 muertos sin desaparecidos. ¿Qué quiere decir eso? Eso está clarísimo. Que sea muy epidemiólogo para entender que el mismo evento con distintos resultados, lo que lo explica es la diferencia de la vulnerabilidad de una comunidad con otra que tenga mayor resistencia a responder ante un evento de este tipo. En los planes de contingencia, pues están los médicos ahí, lo puse ahí, pero lo que la lámina inferior, el dibujo, la figura, es que hay una gran brecha comunicacional, que yo no soy experto comunicador, más bien si hay que buscar la ayuda de ellos con el mayor gusto, pues, porque no terminamos de engranar las estructuras de apoyo, de respuesta, de resguardo, de atención, de que deben involucrarlos, que no solamente son los médicos, por eso quise traer aquí otras disciplinas, como lo han mostrado los compañeros, que tienen que involucrarse, y sobre todo los ingenieros tienen mucho que aportar aquí, y los arquitectos. En esta parte quiero hacer énfasis, les puse ahí un abaco, una forma más primitiva de contar, sobre todo en los chinos, que la gente siempre piensa que le den una computadora para registrar los eventos, y no se necesita sino un papel y un lápiz, y que tenemos que, por ejemplo, esto del Ian, del huracán Ian, es una cosa que llama la atención por primera vez esta bacteria,
Hay que recoger esos datos, publicarlos para que la comunidad científica esté al tanto, porque lo yo harto conocido, también hay que decirlo, que salen los roedores, salen las pulgas, entonces la leptospira, orina y defecan y tal, los alimentos, la higiene. Todo eso lo sabemos, pero mientras tengamos una vigilancia epidemiológica dormida, como la vigilante esa que está allá, tampoco las medidas extremas estas de este compañerito que va a surfear con una tablita de hacerse de un PCR, tampoco así, pero vamos a conglomerado, no olvidar que el COVID todavía está, y que bueno, tampoco como el pan ahí que lleva la tabla del surfing, pero sí estar pendiente que no podemos estar como el avestruz escondiendo y no viendo el problema existe. Estos son datos muy tristes, ¿verdad? No quiero profundizar, yo no quiero politizar mi charla, pero no puedo dejar de llamar a la reflexión aquí a todos, de que esta es la realidad, lo acaba de publicar en COVID, tenemos y damos por entendido que la gente sabe, y el 93% de las personas desconocen los planes de evacuación, el 88% no percibe los riesgos de un sismo, por eso que hay que enseñar a los niños cómo resguardarse en el aula, cómo salir, el 89% no dispone de un sistema para casos emergentes, esta de la carencia de un servicio básico de cobertura de accidentes y este tipo de cosas. Fíjate que las viviendas tienen seguro solo cuando la compras y porque el crédito bancario te obliga. Son cosas, y después de que te olvidas, más nunca aseguras tu casa. Son reflexiones que traigo aquí, porque es el comportamiento del venezolano. Pero que el 75% de las personas no tiene capacidad de ahorro, 51% no tiene plan de existencia. Compañerito, yo no tengo la solución para esto, pero sí tenemos que luchar, y esta tribuna lo permite, que tenemos que decir las cosas para que los entes responsables, de alguna manera, empiecen a cambiar. Con este sí quise cerrar, pues quiero dar las gracias, que en una situación de desastre causada por una epidemia, que es raro, pero fue lo que nos enseñó COVID, que una epidemia puede constituirse en un desastre, como fue un desastre en los hospitales y en las carpas y en todos lados. Ustedes todos lo vivieron de una manera directa o indirecta, pero no es lo usual. Lo que sí tenemos que prepararnos, porque la epidemia se puede convertir en un desastre, ¿verdad? Pero también al revés, en menor cuantía, que básicamente quiero felicitar a esta casa, específicamente a esta gente, porque inclusive nos ayudó mucho a dar una cuestión que fue la llamada esa que teníamos en Software de Medicina, donde dábamos orientaciones a las personas, de estudiantes, y todo esto. Comida es una labor muy buena. Los estudiantes en la Escuela Vargas han hecho simulacros en Vargas, y aquí a la derecha, en rojo, quiero resaltar ahí que el último evento de comida inclusive fue: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Todas las palabras del Libertador, en que tenemos que inspirarnos en estas cosas para dar estos mensajes de medicina preventiva, educación, promoción, que es la especialidad de Alejandro y de Mariano, pues la promoción para la salud. Y estas son las grandes conclusiones de que la gestión de desastres no es de una unidad particular, no es sino el compromiso de todos los que nos va a permitir suplir todas las necesidades y requerimientos, considerar a las comunidades como unos sujetos activos, porque ¿quién más que ellos están interesados en que se les resuelva el problema? No son anárquicos, lo que pasa es que responden a mecanismos distintos a lo que tienen los militares, los policías, cuerpos. Lo que hay es que entenderlo y trabajar previamente en estas cosas, con los consejos comunales, que es lo que está vigente. Quiero cerrar con esto para dar las gracias, porque ahorita tenemos una pela de señales de tránsito ahí, que no sabemos cuál, pues tenemos una gran confusión, y quiero cerrar con esas tres imágenes, esos tres guarichos que son mis lindos nietos, más chiquitos, pero la parte humana de la organización, ahí está Mateo y el nuevo Sebastián. De verdad que gracias por su tiempo, y si puede dar chance para algunas preguntas, aquí estamos. Excelente. Bueno, realmente estamos tocando temas que no son nuevos, como bien estaban estableciendo incluso la definición del cambio climático, pero hay un cuestionamiento en cierto sentido, y que lo vemos en la ciencia. Lo vemos, por ejemplo, con las vacunas, que hay personas que no creen en las vacunas, hay personas que no creen en la epidemia, y hay personas que no creen en el cambio climático. Y a pesar de lo que estableció Copérnico y Galileo siglos atrás, todavía hay personas que piensan que la Tierra es plana, pero es una minoría. Pero hay personas bien instruidas, académicos, personas, profesores universitarios, que muchos aspectos de salud
no los consideran en sí, incluso políticos, presidentes, que lo del cambio climático no lo entienden o no lo quieren entender. ¿Qué estrategia deberíamos hacer para hacer entender de algún modo qué es una realidad el cambio climático, qué es una realidad las epidemias, qué es una realidad las vulnerabilidades? ¿Qué pudiéramos hacer incluso desde una palestra de la universidad, desde el punto de vista de educación, que ya habían hablado de planes que se puede hacer educación en cierto nivel y también desde el hogar? ¿Qué pudiéramos plantear para cada uno de ustedes? Gracias, Manuel. Yo creo que dentro de mi conferencia, la verdad es que no me extendí en un punto que tú estás tocando ahorita que es de suma importancia. Primero, el agradecimiento a colegas, amigos, profesores de la universidad, la doctora Mercedes Marrero. Ella es arquitecto, ella es la responsable y fundadora de la Comisión de Mitigación de Riesgos de la Universidad Central, una organización que tiene, ¿verdad?, muchísimos años y de manera permanente es una puerta abierta para aquellos todos interesados en esta área. Yo creo que los invitamos, yo he participado, he tenido el privilegio de participar y de aprender de ellos. Te agradezco, Mercedes, te agradezco a todo el equipo es realmente extraordinario. Mariano ha participado, el mismo Luis ha participado, creo que todos, Manuel, tú también creo que has participado en Comet, no, pero creo que hemos participado mucho y la verdad es que hay un esfuerzo importante, tenemos que recuperar pues, esa capacidad que tenemos para poder estimular y concientizar a todos los universitarios en lo que llamamos preparativo y en lo que llamamos resiliencia. En este momento no es el momento de pedir, es el momento de dar y entregarse a la universidad. La universidad realmente ha pasado por un periodo de enorme vulnerabilidad debido a unos recortes presupuestarios terribles y en este momento nos exige a todos que de una manera u otra estemos trayendo las cosas para acá y no pidamos más y que realmente yo creo que la universidad lo va a lograr, lo ha logrado y seguiremos en esta lucha. Pero el COVID, que es la Comisión de Mitigación de Riesgo, al arquitecto Mercedes Marrero y al amigo, estimado pana, a quien le deseo lo mejor de la salud, es al doctor Enrique Mumbrún, también de la Escuela Vargas, quien se ha dedicado a la medicina del desastre, a emergencia, y ha sido un individuo que ha trabajado en Baruta, en muchísimas áreas, aportando. Quería enviarle un saludo y decirles a todos que los que quieran participar, hay organizaciones, hay gente que está preparada para ello y hay gente que dedica 24 horas al día a trabajar en pro de esta lucha tan importante. Sí, claro, mi mensaje va hacia el trabajo de conciencia. Yo creo que hay que lograr la conciencia de todos los individuos. Tal como en algún momento refiero en la charla, es necesario que individualmente y colectivamente se tome conciencia del peligro que corremos. O sea, no es que vamos a correr, no, está en este instante y está presente en las lluvias de la semana pasada, en tejería, está en todas esas, como una muestra del problema que estamos sufriendo. Entonces, necesitamos una labor educativa sistemática, planificada, que permita que todas las personas tomemos conciencia de un problema que es el cambio climático, el calentamiento global y la huella de carbono, que me parece que es uno de los elementos, si se quiere, educativos. Ustedes pueden conectarse a un portal web y calcular su huella de carbono particular. Entonces tiene que ver con las luces, tiene que ver con la compra de ropa, con la compra de alimentos, es decir, la ingesta de ciertos alimentos es importante. Entonces se puede colaborar y no está de más, hay que tomar medidas en cuanto a la mitigación y como yo creo que el mensaje es que la mitigación no es suficiente reunirnos cada cierto tiempo a decir que vamos a disminuir las emisiones, porque así disminuyamos las emisiones, en este instante, las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a seguir teniendo las consecuencias en el clima debido al tiempo que requiere el sistema climático para lograr un nuevo equilibrio. Entonces, el llamado es a una participación activa
en cuanto a la educación, en cuanto a la conciencia, y bueno, de alguna manera felicitar a SOS Telemedicina y personalmente a Manuel por traer este tema a colación, que yo creo que no debiera ser la última vez que conversemos sobre esto, porque es necesario, como dicen en criollo, sacarle punta. Sí, yo quiero cerrar el mensaje sencillo, porque cuando dice el dicho popular de que no es lo mismo tenerlo enfrente que verlo pasar. Es decir, y gracias a Manuel tuvo la visión de que tratan en el tapete la realidad de los eventos y que nadie voltea a ver el evento sino después. El cuento es que necesitamos incrementar las medidas de educación, promoción, prevención, que la gente aumente la resistencia, que baje la vulnerabilidad, la resiliencia, que cada quien, si tú sales a hacer un deporte básico, ponte las medidas preventivas. Lo mismo pensar en tu vivienda, que tienes que tener las condiciones mínimas y de que busques la asesoría para que se logren los cambios para lograr esa resiliencia que ya vimos que no es despreciable el número de víctimas, no se van a producir todos al mismo momento, yo, eso no es mi personalidad ni es mi mensaje, al revés, lo que sí vemos es que estamos muy frágiles y que eventos de este tipo pueden seguir ocurriendo precisamente por cambios climáticos, lluvias de esta naturaleza, que nos van a seguir ocasionando víctimas. Tomen sus previsiones desde las unidades hospitalarias. Ustedes recuerdan, hace algunos años hubo un incendio aquí mismo en el hospital y estaban cerradas las rampas ¿cómo se llama? De fuga, de escape, compañeritos. La reflexión es para todos, institucional, personal, grupal, en que tenemos que ayudar a los gobiernos que sean, no porque sea que sea, porque esto ningún gobierno solo lo puede hacer, sino que las academias, las escuelas, la universidad, la educación, todos sus componentes, tenemos que poner nuestro grano de arena para que se lleve. Yo creo que es una reflexión importante y ahorita recientemente distintas sociedades científicas nos unimos en un comunicado muy breve y sencillo de promover la vacunación y promover los elementos positivos que muchas personas a veces no lo están tomando en consideración, pero es una alerta porque colocando ese mismo ejemplo, si nosotros no hacemos ahorita lo adecuado, dentro de un año o menos, o quizá un poquito más, podemos tener un brote de polio y podemos tener un problema de sarampión muchísimo mayor de lo que lo tuvimos en el pasado. Y así como se ha tratado, por ejemplo, con viruela del mono, que podía haber sido un problema, y lo es un problema ahorita, 3, 4 años atrás se estaba advirtiendo incluso en Nigeria, donde hubo casos por transmisión sexual, que eso podía ser un problema y el mundo no le tomó en consideración. Con COVID-19 vimos otra circunstancia, tuvimos mucho aprendizaje, pero uno de los que vimos fue que la pausa que tuvo gran parte de la humanidad, y sobre todo la humanidad desarrollada, permitió dar un descanso a la naturaleza que se vio revitalizada. Por poner un ejemplo en Venezuela, Morrocoy, tengo años que no he ido, pero la gente que fue después de 2 años de pandemia vio como el coral reapareció y muchos de los ríos, muchas de las aguas se limpiaron simplemente por no estar el humano presente. Hasta cierto punto los humanos somos como un virus que estamos desestabilizando la naturaleza, el espacio donde vivimos y estamos matando nuestro espacio donde vivimos. Entonces debemos dejar de ser un virus y debemos tomar conciencia de un punto de vista individual y colectivo. Pero muchas de las conciencias también tienen que ser gubernamentales. Por ejemplo, cuando hay problemas en el aspecto social, se busca la responsabilidad empresarial social, ya sea obligada por leyes o por la conciencia que tengan las empresas. Debe haber una conciencia también desde el punto de vista de responsabilidad ecológica. ¿Y cómo hacerla? Disminuyendo el consumo de distintas maneras, usando, por ejemplo, en los edificios que están haciendo en algunos lugares del mundo, colocando techos verdes con vegetación que y disminuye el impacto climático igualmente, disminuyendo el consumo, siendo autosostenibles desde el punto de vista de agua, electricidad. Nosotros en Venezuela tenemos muchas aguas, pero mucha de ella está contaminada. Tenemos que ver cómo aprovechamos las aguas de lluvia y buscar canalizarlas de mejor manera. Tenemos viento, electricidad desde el punto de vista de hidroeléctrica, pero también la tenemos desde el punto de vista solar y podemos aprovechar todas esas circunstancias. Que implica inversión, pero es inversión al futuro. Hoy en día tenemos electricidad gracias a que en el pasado alguien pensó en hacer las hidroeléctricas. Si no, ahorita teníamos un problema bien grave. Y el petróleo, evidentemente, quizás no es una estrategia adecuada, no sé, dañar las obras de arte, sino buscar cómo nosotros podemos influir desde el punto de vista individual y colectiva. Y un elemento bien importante es la educación. Y a raíz de eso,
un comentario de la profesora Carolina Peñalver. Ella dice: excelentes profesores, nuestros alumnos de la Escuela de Nutrición y Dietética verán estas conferencias en su materia de higiene de los alimentos del semestre en este momento. Y agradece, pues esto debería ser materia también a nivel escolar, que las personas tuvieran mayor conciencia de la importancia de lo ecológico y la importancia de los desastres. ¿Desde cuándo no se hace un simulacro de escape en una escuela, ya sea por incendio o por temblor? Y no tenemos que esperar que ocurran las cosas para que actuemos. Parte de lo que están diciendo es como disminuir las vulnerabilidades. Entonces, es un tema sumamente importante que no es atractivo, porque hay temas que uno sabe que es más atractivo. En su época hablar de COVID era muy atractivo, o hablar de otras cosas resulta muy atractivo. Ahorita sería muy atractivo hablar de fútbol. Pudiéramos hablar, no sé, del impacto del fútbol desde el punto de vista de educación o de otras cosas, pero no, este es un tema que hay que hablar, y para eso está la universidad, ¿no? Para hablar de los temas que son relevantes y que van a seguir siendo relevantes y que tenemos que involucrar más personas. Yo sí quisiera ahondar en ciertos aspectos. Fue muy completo todo lo que dijeron, pero es importante hacer entender, y perteneciendo a la Facultad de Medicina, qué propuestas se pueden dar para que desde el punto de vista educativo, ahí yo sé que en el punto de vista curricular decimos, oye, el inglés es importante, hay otros elementos importantes, pero nosotros no tuvimos una educación, o en mi época, de esto, de prevención en desastre. En salud pública se tocaba algunos aspectos, pero de nutrición, diarrea, pero nunca vimos temblores, nunca vimos inundaciones, nunca vimos cómo influir en lo que ustedes están diciendo, unirnos con arquitectura, unirnos con ingeniería y buscar ir a esas comunidades. Y, oye, es verdad que tú le puedes decir a esa persona: estás viendo un sitio vulnerable, múdate. Ajá, ¿y cómo hacemos? Pero, ¿por qué no actuar antes? Hay construcciones que se están haciendo justo ahorita en sitios inadecuados, y podríamos colaborar y apoyar en más bien determinar los contrarios, dónde pudiéramos construir, dónde podemos orientar para que se hagan las construcciones. Entonces, sí quisiera comentar en ese aspecto cómo podemos colaborar desde el punto de vista de universidad, Facultad de Medicina y de las ideas que tengan. Bueno, esta invitación que tú hiciste, Manuel, me movió el mismo día de ayer. Teníamos el ingeniero Alex Chávez, que es un asesor de la OPS, estaba dándonos clases a los alumnos de quinto año. Invité al resto de la facultad de riesgo, cómo actuar frente al riesgo que tenemos y cómo actuar en el evento. Luego son actividades que ya se han venido realizando. Y ayer, bueno, tuvimos la suerte con motivo de esta misma charla, de yo invité a los estudiantes a que hicieran un ejercicio sobre evacuación o un simulacro en caso de un terremoto. La verdad es que se portaron muy bien, los alumnos estaban preparados. El resto de los alumnos que no conocía la actividad se sorprendió mucho. Esto ha motivado, y ojalá que haciendo estos simulacros, haciendo estas actividades, creo que creamos de una manera u otra conciencia. Y yo pienso que, tal cual tú nos has dicho, creo que hay que hacer actividades concretas en la práctica que movilizan mucho más quizás que las mismas teóricas, que son necesarias y seguirán siendo. Sí, y lo otro es que en la Universidad Central, como ya lo decía Alejandro en su primera intervención, existe el COMIR. Entonces, el COMIR es esta instancia dentro de la UCB que se encarga entonces de el manejo de la mitigación de los riesgos y también de la parte educativa. Ahora, lo que sí es cierto, y es una reflexión bien interesante, es que nosotros debemos velar por la inclusión del tema de los desastres y el cambio climático a nivel curricular en nuestras 6 escuelas. Yo creo que eso es una labor importante. Sé que existe en salud pública, pero yo creo que hay que reforzarla en el resto de las escuelas. Me parece que eso hay que llevarlo a las instancias necesarias para que eso se haga. Eso podemos hacerlo de verdad. Sí, bueno, me consta que la gente de la adaptación del currículum, Mario Patín, Yusti, esta gente que tiene un trabajo inmenso, han hecho grandes esfuerzos en la actualización curricular de todo, del ADN y cosas de este tipo. La realidad es que, no sé si están trabajando cambio climático, pero es una bonita oportunidad para invitar a los compañeros a que este tema sea incluido, pues que va con peso curricular, la formación formal, de que sea
de cobertura obligatoria y no como unos créditos adicionales de que cumplan un horario como fotografía en algún momento dentro del currículum. No quiero descalificar ninguna asignatura particular, al revés. Quiero dar fuerza a que se incluya este temario y revisar desde el nivel básico cómo se está dando a nivel primario. Porque yo estaba practicando también con un grupo poblacional en una escuela y tenían planes y tiene un sistema de alerta que ante cualquier cosa todos se van al patio. Y yo les decía, esto está muy bien, pero ¿y si es lluvia? Vas a sacar a los muchachos a que se mojen ahí todo el día. Es decir, va a depender del evento. Una cosa es actuar ante sismo, como está diciendo Alejandro, y otra cosa es actuar ante lluvia. Ante lluvia además tenerlo resguardado. Pero son detalles que piensan que un plan le funciona para todo y no, sino que hay que ajustarse a que cada evento tiene una respuesta distinta y que cada nivel, un niño actúa diferente a un adulto. Y fíjate tú que yo lo puse en una de las láminas está que no hay discriminación en el momento de desastre ante niños, mujeres y adultos postergados y enfermos. Entonces, eso es una gran reflexión y eso lo tendrán que hacer los consejos comunales y las brigadas comunitarias, que son los que conocen dónde está la mayor cantidad de concentración de niños, personas con problemas y que tienen que retirarse de ahí de alguna manera distinta a la que puede hacer una persona que tiene las capacidades físicas normales o ya desarrolladas. Son reflexiones que cuando uno se va al detalle es que ve, pero no es para criticarlo, insisto, es para hacer una reflexión y que se tomen los correctivos de que los trabajos de las acciones de la ley comunitaria van mucho más allá de lo que uno pudiera pensar en un momento dado, e involucra estas cosas, recolección de residuos sólidos, agua, bueno, es todo un problema que tenemos que asesorarlos y ayudarlos para que lo presenten de la mejor forma. En ese punto yo creo que es importante, que ya que hablas de lo comunitario, porque en lo político se está dando mucho valor a lo comunitario, lo cual es importante, pero también en la parte académica es relevante, porque la parte académica es el que orienta qué es lo que debe hacerse desde el punto de vista comunitario, y lo académico tiene que escuchar a lo comunitario para saber cómo la idiosincrasia o los elementos individuales que puedan tener cierta comunidad, cierta área, ciertos aspectos, podemos definitivamente interactuar y buscar las mejores soluciones para el aspecto de prevención, de mitigación, ¿no? Y en ese sentido, yo sí quiero preguntar puntualmente, ya que revisaron este tema, hoy en día en nuestra Venezuela, en los aspectos, ¿qué pudiéramos aportar en el sentido de mitigación, de prevención, de identificación de los riesgos y cómo pudiéramos llevar ideas a nuestra audiencia, que ahorita es limitada, pero vamos a tener, esto va a quedar grabado y por supuesto va a llegar a muchas más personas y va a poder ser visualizado incluso por meses y años? ¿Y qué mensaje podemos dar para que cada uno de nosotros busquemos información de los expertos y tratemos de identificar elementos que pudiéramos delimitar, que son vulnerabilidades, y pudiéramos colaborar, no solo en el sentido del desastre, sino también en el cambio climático, que es un problema que definitivamente estamos nosotros siendo responsables de lo mismo? Entonces, ¿qué elementos de lo que ustedes conocen, revisen y qué hacen pudiéramos llevar a los demás? Bueno, fíjate que hemos hablado de los equipos multidisciplinarios y la transdisciplinaridad que hay con frente a situaciones, problemas, amenazas y peligros que están ahí, que ya los conocemos y que van a ocurrir, pues. Y que lo que podemos hacer es estar preparados para ellos y mitigar y ser resilientes y recuperarnos rápidamente. Yo desde muy pequeño siempre me preguntaba, viendo las películas norteamericanas del sur de los Estados Unidos, cuando ocurrían los tornados, que tú veías como todos los años o cada periodo, cierto periodo pasaba un tornado, la gente se metía en los sótanos, en el subsuelo, las casas se perdían, y esta gente terminaba eso, se volvían a reunir y volvían a reconstruir. Entonces, esa es la famosa conocida resiliencia, pues esa capacidad de aceptar el peligro, tomar todas las precauciones posibles, mitigar las consecuencias a lo mínimo y nuevamente estar preparado para volver a reiniciar. Yo creo que, bueno, Venezuela está pasando por un momento que necesita mucha resiliencia. Hay un curso que justamente Comir está en este momento brindando, que intenta dar
esa resiliencia no para dar lástima, sino para esa capacidad para recuperarse y para pararse con mayor fuerza y hacerlo mejor una segunda vez, para que cuando vuelva esa situación de peligro o vuelva a ocurrir, entonces tú tengas mejores posibilidades de eso. Entonces, está ese curso de resiliencia. Creo que lo que nos estamos aprendiendo ahorita, Manuel, y nuevamente te agradezco, porque creo que has aprendido, les has echado viento a la brasa y la leña se volvió a encender. Tenemos que volver a retomar este tema. Este tema está más vigente que nunca y lo va a estar por los próximos 50, 100 años. Así nos lo hizo nuevamente saber nuestro amigo Mariano Fernández. El tema del cambio climático es un tema no solamente de mitigación, sino de adaptación, y tenemos que aprender a eso. Entonces, bueno, podemos crear esos grupos. Luis Echeverría nos brindó estos estudios que hace la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería. Podemos entonces generar nuevamente, como ya ha ocurrido a través de COMIT, reuniones periódicas de concientización, de simulacro y de actividades universitarias que puedan ayudar al país a estar mejor preparado. Que por cierto no podemos usar mucha leña. Porque eso aumenta las partículas entre 10 y 2.5 micras. Bueno, pero lo cierto es que Venezuela es signatario de la mayoría de los convenios de defensa climática que existen, ¿no? Entonces, yo creo que, y de hecho, tiene legislación en materia de ambiente desde distintas perspectivas. Pues. Hay hasta una ley de pesca, la ley de ambiente, etcétera, que pueden y deben ser utilizadas entonces en la defensa del ambiente, del clima y en la protección. Y en la protección, exacto, en la protección. No me lo ibas a perdonar. Entonces, es la protección de esta situación. Yo creo que echando mano de esa legislación, más la concientización, y en eso, como tú lo decías, sí es importante, Manuel, el hecho de las universidades, las escuelas, las instituciones de educación formales, informales y no formales, para la formación y conciencia en el área ambiental. Yo creo que de esa manera se puede intervenir un poco esto. Insisto en el problema de la adaptación, en la huella de carbono, que me parece que es una herramienta de conciencia poderosa para que la gente sepa en cuánto está dañando ella el ambiente. O sea, ¿por qué tengo que usar el carro para distancias cortas? O sea, es una cuestión que la gente debe entonces tomar en cuenta. Yo creo que de inicio eso pueden ser las medidas más importantes. Voy a cerrar con un ejemplo que ellos decían: el tiempo humano es una cosa, y nosotros respetamos mucho a ustedes que trabajan. El hombre que más vive 100 y pico de años, el potencial es otra cosa. Pero mortalidad prematura, menos de 70 años, por eso. Nosotros manejamos tiempos cíclicos, como decían ellos. Entonces a la gente se le olvida la crecida del río o la crecida de la quebrada. Y no es un loco que se pueda vivir para allá, sino son comunidades enteras. Y me citaba como ejemplo México, con el volcán. Y comunidades enteras que viven alrededor de los volcanes, porque la última erupción fue hace muchos años. O Nápoles, o las distintas ciudades, Pompeya. Es decir, al hombre como que le gustara vivir en riesgo. Pero así como el hombre evolucionó y creó estructuras y leyes para estructuras antisísmicas, por ejemplo, entonces tenemos que crear un mecanismo de que la gente no ocupe las quebradas. Y si las ocupa, tener un mecanismo para sacarlo y hacer la mejor prevención. Ustedes hacen una prevención de una manera, él no me estaba criticando nuestra acción preventiva, sino que decía que en ánimos de evaluar el costo, y si el costo en vidas, es muy importante que se tienen que tomar o poner normativas desde el municipal hasta el estatal y el central, de que
desafortunada. Vuelve a pasar lo de la igualdad. Las soluciones son extremadamente costosas y no garantizan. Yo recuerdo un apartamento en Macuto que tenía unas piedras muy lindas en el jardín y todo las pintaron de blanco. Tú puedes hacer con las piedras, pero las únicas 2 piedras que había. Eso se había olvidado de esos puntos eslaves que hubo hace 80 años en Macuto. Tuvimos el eslave del 99 y entonces la gente volvió a recordarlo, pues ya la gente de la anterior se había muerto. El cuento es, volvamos a tener la necesidad de tomar las medidas preventivas mínimas, de decirle a la gente, tal vez no tenemos la solución de ayudarlo a construir la vivienda y a hacer la infraestructura que amerita, pero sí que evalúe su riesgo y que busque las alternativas desde que la está haciendo, desde que lo está comprando. ¿Cuántos muros se cayeron de casas establecidas ahorita en el este de la capital? Fueron pocas, comparados con las viviendas, que no quise poner ese ejemplo, que se cayeron el 23 de enero en Caña, no sé qué, que fueron. Desde aquí se trae más emblemáticamente Herías y el Castaño. El cuento es, compañeritos, que el trabajo no es solo nuestro, es de distintas disciplinas, inclusive los actuarios, los compañeros de allá abajo de estadística y ciencias actuariales, trabajo social, que fue la que me dijo lo del dato de las casas, enfermería, nutrición y dietética, todas las facultades y escuelas tienen que involucrarse. De verdad quiero cerrar dando las gracias otra vez a SOS Telemedicina, y antes que me regañen, no voy a decir el nombre, pero ya no hablo más. No, tiene que hablar ahorita, pero puedo hacer un comentario para darle introducción a su cierre y a los comentarios adicionales que quieran hacer. Bueno, primero, definitivamente todo un aprendizaje y lo malo, y agarrando lo que tú dices, la humanidad hasta cierto punto es egoísta desde el punto de vista individual y colectivo. Lo vimos con COVID-19, con las vacunas. Vemos inequidad. Por ejemplo, las vacunas no llegaron en África como deberían llegar COVID-19 y el problema ha sido más occidental, pero en algún momento COVID-19 va a ser un problema muy grave en África cuando entre y cuando empiece a distribuirse a ese nivel. Y lo estamos viviendo igualmente con viruela del mono. Problema que estaba ocurriendo en África, en 2, 3, 4, 5 países, no nos importaba hasta que empezó a extenderse al resto del mundo. Y tenemos problemas como ébola igualmente, pero tenemos problemas más grandes, macro, gigantescos, como puede ser el problema de la capa de ozono, el problema del cambio climático, el efecto invernadero. La mayoría de la población mundial vive en zonas costeras y definitivamente que el nivel del mar sigue aumentando. No es que va a desaparecer Venecia, sino que va a desaparecer buena parte de la humanidad que vive en esas zonas costeras. Va a aumentar el hambre, que ya estamos viendo cómo las sequías están generando impactos en ciertas poblaciones. Incluso lo vivió por primera vez Inglaterra, vivieron una sequía bien importante, y tenemos California que está viviendo sequías bien importantes. Entonces tenemos que cuidar todo lo que implica nuestra casa, que es la tierra. El vigilar las cuencas hidrográficas no es solo por los desastres, sino que tenemos que tener fuentes confiables de agua. Y nosotros hemos hablado del agua potable, de la importancia del agua potable. Entonces, hay elementos que los individuos pueden no querer en los avances de la ciencia, como puede ser, bueno, vacunarnos. Eso puede ser un error individual, pero la disponibilidad de agua potable es algo muy importante, y la manera de lucharlo es verlo de un modo macro completo y no individual de este riachuelo, sino todo lo que implica. Entonces, tenemos como humanidad tener cambios y dejar esa visión egoísta de que, bueno, a nosotros no nos va a afectar, sí, pero nos puede afectar a los nietos o los bisnietos, los que vengan después, otras generaciones, y nosotros tenemos que dar ejemplo. Y no importa que no nos escuchen, que estemos gritando en el desierto, no importa que tengamos pocas visualizaciones y sea algo no atractivo, no importa, porque estamos generando pautas, estamos generando de algún modo impacto a ciertos niveles más importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, la profesora Carolina Perlaber, que hacemos sus agradecimientos, y nutrición está hablando de esto. Entonces uno puede decir, ¿qué relevancia tiene la nutrición? Hablar de higiene de los alimentos, sí, pero hablar de desastre y de todos estos aspectos, claro que tiene relevancia. Lo vivimos con fiebre tifoidea, y cómo los elementos de higiene de alimentos pueden ser importantes en el aspecto de cada una de las facultades. Igualmente agradecemos a Susan Ramsarán, a María Antonia de la Parte, a todos los que se han conectado y que han mandado mensajes, como Siloide Rivas. Y para cerrar, bueno, quiero un comentario de cada uno de ustedes. Y igualmente, para cerrar, posteriormente vamos a tener al doctor Héctor Arrechedera representando a USS Telemedicina, quienes estamos agradecidos. Ya es nuestra 29 teleclínica, y esto no hubiera sido posible sin esta palestra que nos ha dado USS Telemedicina.
Y como sociedad científica hemos crecido porque aprendimos de aquí, hemos hecho actividades nosotros igualmente por Zoom y lo transmitimos por YouTube y ha sido un aprendizaje, una multiplicación, sin ningún tipo de egoísmo. La casa que vence la sombra, la Universidad Central de Venezuela, está generando conocimiento para que se multiplique. Y esta actividad de YouTube, los que lo han visto ahorita, multiplíquenlo. Compartan el enlace que tienen ahorita para que más personas aprovechen esto el fin de semana. Cuando dejen de ver los juegos de fútbol, puedan ver esto y tener un poco más de conciencia. Y esto es lo que sé hay que viralizar. Esos mensajitos absurdos que llegan por YouTube o por mensajitos eventualmente de WhatsApp o Twitter, que son absurdos, no, viralicemos estos elementos importantes. Lo que nos expresaron nuestros maestros, los profesores, ha sido increíble y esto tiene que ser aprovechado muchísimo más. Entonces sí quisiera un comentario al final de ustedes y posteriormente al doctor Arrucharera, a quien agradecemos y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Bueno, lo primero de todo es que yo espero que el mensaje sobre el desastre es prevenible, el peligro está, la posibilidad de que ocurra está dada, es una realidad, por lo tanto hay un antes, un durante y un después y hay que saber actuar en cada uno de ellos. Creo que debemos identificar los riesgos, trabajar sobre ellos, desde el momento en que estamos dentro de nuestra casa, salimos a la calle, nos movemos en el transporte y llegamos a nuestra querida universidad, tenemos que empezar a trabajar sobre ella e invito a todos los miembros de la comunidad universitaria a que realmente hagamos estos esfuerzos, que se vean. Simulacros es una manera muy fácil de ver y segundo, llevan lo teórico a lo concreto y hacen despertar la inquietud y la necesidad especialmente de los más jóvenes. Así que gracias Manuel, gracias a todos los compañeros, a mi amigo Luis, a mi amigo Mariano, por permitirme estar junto a ustedes y esperemos que esto se replique una vez más. Yo quiero tomar el comentario final de Manuel en cuanto al egoísmo que tenemos incluso como especie. Muchas veces nos han culpado a los médicos, a los sanitaristas o salubristas, nos han culpado de antropocéntrico. Y es verdad, la salud, nuestra visión de la salud es antropocéntrica. Nuestra visión de la salud pública es antropocéntrica. Nosotros nos basamos en el hombre, en el ser humano, porque ha sido y es tradicionalmente nuestro foco de trabajo fundamental. Pero si hay una reflexión importante cuando se discuten estos temas ambientales, es que el ambiente tiene otros componentes. Entonces tenemos un sistema terrestre que tiene un comportamiento climático, meteorológico importante, que tiene orografía, que tiene ríos, que tiene lluvia. Tenemos un sistema zoonótico de animales, una cantidad de animales que están viviendo en este mismo sistema. Y finalmente tenemos el sistema humano. En el sentido en que nosotros entendamos que no estamos solos en este planeta, que no estamos solos en la Tierra, y que lo que tenemos que hacer, o sea, la labor que hay que cumplir, tiene que cubrir los tres sistemas. En ese sentido, probablemente nosotros tendremos más éxito para enfrentar las crisis climáticas o las crisis ambientales. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Yo brevemente debo de nuevo ratificar las gracias al equipo de Software de Medicina, a Manuel por la visión que tuvo, la pegó con este webinar de hoy, y a ustedes por estar ahí y replíquenlo, este conocimiento, multiplíquenlo, pueden fusilar la presentación como quieran, este mensaje es para todos. Pero fíjate bien, eso que decía Mariano, tal vez la visión de que rescatemos, por ejemplo, malariología fue así. Toda la vida tuvo una visión de que la ingeniería construía en casa, porque entendía que la salud no solamente era el humano, sino sus condiciones mínimas de saneamiento desde el microclima al macro. Eso tenemos que tomarlo y llevarlo a efecto con las distintas disciplinas. Aquí está nutrición hablando, participando activamente, porque de la producción del alimento, esa escuela se involucra, más allá de la preparación, la manipulación y todo. Bien, bueno, felicito a la escuela de nutrición y dietética, al cual participé por un tiempo, compartí con ellos, pero son todas las disciplinas.
Inclusive me enriquecí mucho en lo personal y se lo transmití a ustedes aquí, conversar con los compañeros de la Facultad de Ingeniería, con los compañeritos de arquitectura que tenía años que no iba, inclusive acá tomé un café y fui hasta ciencias actuariales y estadística, porque es otra visión, hablar de lo mismo, cualquier tema médico uno lo consigue y se mete en internet y se da esa otra visión y la importancia de más allá del hospital, de no sé qué, del hombre, sino de las implicaciones de que el hombre se ve inmerso en una condición de accidentabilidad porque la naturaleza lo impone. Pero como dijo el Libertador, insisto, si la naturaleza de 1810 con el terremoto y tal, si la naturaleza se impone, pues nos toca luchar. ¿Cómo nos toca luchar? Enseñando y divulgando estos mensajes. De verdad, gracias y no tengo más comentarios que agregar. Héctor. Bueno, en realidad lo que les quiero comentar es que uno se siente orgulloso de pertenecer a esta universidad que ha dado, digamos, tantos conocimientos y tantos saberes para el país. Pero además uno se siente orgulloso de tener tan buenos amigos. Además, esos amigos que como el día de hoy comparten ese conocimiento. No es poca cosa tener aquí en su casa a Luis Echezuría, Mariano, nuestro coordinador de investigación, Alejandro Riz, que es emblemático profesor de la escuela Racetti, y además a Manuel, que nos está, digamos, dando hoy ya la 29ª teleclínica que comenzamos a soñar un día en el área de infectología y de todos los temas que él nos trae cada vez que le toca la teleclínica. Estamos cerrando el año, estamos ya yo creo que esta es la última teleclínica porque se nos viene las 2 semanas de diciembre de cierre. Y lo que uno se queda es, digamos, complacido de poder ayudar a impartir conocimiento a que ese equipo que está detrás de nosotros, que no se está viendo, que todo el equipo de producción que nos logra dar estas videoconferencias de calidad, se incorporen para apoyar este tema de salud. Y juntos todos conformar esta playa de soñadores que en vez de ponernos con un espíritu pesimista, derrotista, seguir soñando. Yo en estos días escuchaba que iban a desbloquear unos inmensos fondos que están en el exterior y que probablemente van a ser coordinados a través de Naciones Unidas, de la OCHA, de Fondo de Poblaciones o quien quiera. Y no podía sino que ponerme a soñar. Y decía, qué bueno sería si esos fondos que están afuera regresaran y se utilizaran correctamente para la prevención de los embarazos de adolescentes, para las inmunizaciones, para la inmunización del VPH, que tenemos esa deuda tan inmensa, para la malaria, para el hambre y para todas estas cosas. Y bueno, pero todos esos fondos no tienen ningún sentido si no hay una orientación del conocimiento de qué es lo que se debe hacer para ayudar a mitigar esta noche larga y oscura que nos ha tocado vivir, pero del cual tenemos inmensas fe y convicción de que vamos a salir pronto. Y vamos a salir con estos amigos que, como decía Serrat en su canción, y decirla bien, son lo mejor de cada casa. Un saludo.